Vale, sí, pues nada, como ya veis por los títulos, pues vamos a hablar de Ucrania y luego evidentemente hablaremos de todo lo que está pasando en Francia, que hay mucho lío, hay mucho que decir, no solamente la cuestión de la unidad de la izquierda, sino también pues el despedazamiento y la lucha que hay, el circo que han montado la derecha francesa, tanto la derecha tradicional como la extrema derecha. Así que luego os comentito. Em, Básicamente hoy voy a intentar hablar por una parte militar y luego una parte de internacional, ¿no? De parte de más diplomático, entorno más diplomático, porque hay cosas que decir también en ese aspecto que merecen la pena señalar, ¿no? En el terreno militar, yo creo que la noticia de la semana ha sido esa posible incursión de los rusos, del ejército ruso en Sumi, ¿no? En el Oblast que está cercano a Kharkiv. ¿Ha habido esta incursión, sí o no? Porque recordemos que llevamos semanas con especulaciones de que los rusos estarían bueno, preparando una ofensiva en esa zona, y al igual que hicieron con el Aulas de Kharkov, ahí pues desplegando soldados, material militar, etcétera, 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 ¿no? Eso es verdad, hay esos despliegues. Y bueno, hace unos días pues se supo que ha habido como una especie de incursión pequeña a una aldea de Sumi, que, bueno, básicamente todos los canales rusos o prorrusos, por ejemplo, el líder checheno Kadyrov anunció que había una ofensiva en marcha por Sumi. Em, lo investigamos, evidentemente, y sí que es verdad que hubo combates y hubo una incursión en una pequeña aldea, que no vamos a mostrar porque no merece ni la pena, porque es como digo, no es ni siquiera un pueblo, una aldea. Y ahí se quedó la cosa. Yo creo que a lo mejor no era una incursión o era una ofensiva, sino más bien un ataque probatorio. Es decir, un ataque con el objetivo de ver en qué estado están las defensas. Más allá de eso, debe ser que no se quiso avanzar más o no se pudo y se quedó ahí, ¿no? Recordemos que una de las estrategias principales del ejército ruso ahora mismo es intentar alargar continuamente el frente ucraniano, ¿no? Con el objetivo de que crear huecos en las defensas ucranianas y poder atacar, ¿no? Por esa zona. Digamos que esa es la estrategia, ¿no? Debido a la escasez de soldados que tiene Ucrania, ¿no? Em, por tanto, es posible que haya una ofensiva, sigue habiendo esa posibilidad de que haya una ofensiva en Sumi, ¿no? De que se abra un nuevo frente en la guerra y eso ayude al ejército ruso a, por ejemplo, centrarse o realizar ofensivas más fuertes en las zonas del Donbass, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en los últimos días, guión semanas, ¿no? Porque es verdad que se ha estancado el frente en Kharkiv, pero luego, pues en zonas como Donetsk o incluso en Lugansk, pues ha habido algunos avances, ¿no? En Lugansk, por ejemplo, ha habido avances sobre dos pequeños, frente a Lugansk, dos pequeñas poblaciones. No es mucho, pero bueno, es algo, ¿no? Y en la zona de Donetsk, bueno, nos hablamos la última vez, por ejemplo, del frente de Okeretine, ¿no? Al oeste de Avdiivka, que es una zona donde está empezando a volver a activar, ¿no? El frente, ¿no? Se consiguió los rusos tomar una población al oeste de Okeretine, ¿no? De este lugar que es básicamente un alto, ¿no? Una zona bastante estratégica. Y por lo que parece, consiguieron avanzar los rusos debido a, bueno, la misma razón, además de Okeretine, ¿no? Que básicamente hubo una retirada de tropas ucranianas debido a, bueno, pues sin aparecer sin que hubiese mandato, ¿no? Básicamente debido a que la posición era insostenible, porque en la población estaba en un bajo, mientras que los rusos estaban en un alto, ¿no? Con esa posición estratégica de Okeretine, y luego rodeados una parte por marismas que hacían prácticamente indefendible esa zona, y las fuerzas territoriales ucranianas, que son las que estaban encargadas de la defensa, pues tuvieron que retirarse, ¿no? Em, Eso le abre la zona a Rusia para intentar seguir avanzando de cara a intentar romper una de las autopistas, ¿no? Es verdad que están a aproximadamente 7 kilómetros, ¿no? Al oeste, una de las autopistas para cortar una de las comunicaciones de Pokrovsk, ¿no? Que es un centro logístico de comunicaciones muy estratégico ucraniano, y la batalla por Pokrovsk, si se da en algún caso, será bastante importante para los rusos porque como digo, es un centro estratégico muy importante de cara a seguir conquistando el Donbass, el Donetsk, el Oblast, y así poder realizar una maniobra de cara a Sloviansk y Kramatorsk, ¿no?
que son los otros urbanos más importantes en manos de los ucranianos en el Oblast de Donetsk, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Por tanto, esa zona de avance ruso. Mm, Por otro, también partiendo en esa zona que tiene, pues más avances en la zona de Sokil, ¿no? Como digo, ahí pueden tener más facilidades los rusos porque se encuentran en posiciones elevadas, ¿no? Y al final es más fácil llevar a cabo operaciones ofensivas en ese tipo de terreno, ¿no? De todas maneras, la cuestión de la guerra de Ucrania, de momento mismo el frente está siendo estancado, la cuestión está estancada. Pero eso no quiere decir que no haya avances en algunos puntos y que se vaya a mantener así estancado el frente, ¿no? No es la primera vez que pasa de que, pues, por ejemplo, los rusos pierden momentum en el sentido de perder capacidad de avances durante varias semanas para luego volver a, digamos, a alcanzar un ritmo de avances más rápido, ¿no? Eso también, como digo, es porque, por diversas cuestiones, ¿no? Primero, porque en algunos puntos las defensas ucranianas son muy complicadas de penetrar, porque el ejército ucraniano no está bien asentado. Y los rusos a lo mejor lo que hacen es intentar por ese lado, pero luego al ver que no pueden, lo intentan en otro, ¿no? Intentan, digamos, atacar varios puntos a la vez con tal de crear una brecha y, como digo, de buscar huecos en la defensa. O sea, al final es el objetivo, además de que, por ejemplo, pues los rusos hacen, en un contexto de guerra de desgaste, los rusos pues se toman su tiempo, por así decirlo, para, digamos, debilitar, ¿no? De aplanar las defensas ucranianas mediante esas bombas deslizantes, ¿no? Que están siendo bastante efectivas, artillería, bueno, fuerza aérea, etcétera, ¿no? Digamos que esa es el modus operandi, también con el objetivo de no hacer ataques frontales, que los rusos no hagan ataques frontales que puedan causar muchísimas bajas, ¿no? Que han dicho en algunos casos, que han resultado en diversos episodios, han resultado de que han sufrido bastantes bajas los rusos, ¿no? Y es algo que quieren evitar. Em, por tanto, esa, digamos, que es la cuestión de Ucrania, ¿no? En el plano militar. Y en el plano internacional, pues yo creo que hay que destacar dos cuestiones. Por un lado, la próxima celebración de esta cumbre de paz que se va a hacer en Suiza, que es una cumbre de paz, entre comillas, porque al final uno de los participantes en la guerra, pues no está Ucrania, pues no está Rusia, y por tanto no se puede hablar de conferencia de paz si no está uno de los beligerantes, y de uno de los beligerantes un momento además en el que tiene la sartén por el mango. Por tanto, no es realista celebrar una conferencia en la que quieran ir, digamos, solamente Ucrania y se impongan una serie de condiciones que, si Rusia no está, no tiene por qué decir que sí, sobre todo en un momento en el que tiene, digamos, la iniciativa estratégica, ¿no? Por tanto, ¿por qué se organiza esta cumbre, ¿no? Llamada de paz? Pues bueno, es un objetivo de Occidente y de Ucrania, evidentemente, de buscar el mayor número de países posibles que participen, de mayor número de organizaciones, para mostrar un apoyo, digamos, a Ucrania, ¿no? Es más bien una unión de relaciones públicas y de una cuestión más política que otra cosa. No es de verdad una reunión de paz, porque al fin lo que va a proponer en Ucrania es una serie de medidas que básicamente requerirían una derrota rusa, y es algo que Moscú pues no va a aceptar, evidentemente, porque no está cerca de ser derrotada. De hecho, la que tiene más posibilidades ahora mismo de ser derrotada al medio largo plazo es Ucrania, ¿no? Por cómo están siendo las dinámicas en el frente y en la guerra, ¿no? Em, es verdad que algunos países se han bajado de la cumbre, creo recordar que Arabia Saudí era uno de ellos. Em, Brasil, por ejemplo, Lula ha sido bastante crítico, creo que va a ir, pero ha sido crítico diciendo que deberían invitar a Rusia, que no tiene sentido que no se invite, que no sea Rusia invitada para esa una cumbre de paz. Luego, por ejemplo, otros países van a enviar delegaciones, pero de menor rango que digamos, de presidente. Por ejemplo, India. Y de hecho, Estados Unidos no va a ir Biden, va a ir Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y Anthony Blinken. Y no sé si me dejo más países así importantes que no van. No sé si México iba a ir al final, no recuerdo, pero que sí, pero que había potencias importantes que no iban a asistir, ¿no? Y eso al final denota si va a ser una victoria o no, ¿no? Cuanto más países vayan a esta conferencia de paz, pues será más victoria o no de Occidente, ¿no? Eso por un lado. Y em, por el otro tenemos la cuestión de la OTAN, ¿no? Que
parece ser que Stoltenberg ha intentado o está intentando que haya un mayor apoyo de los países de la OTAN a nivel de ayuda hacia Ucrania. Por un lado, ha dicho que debería ser obligatorio que los países participasen en una ayuda, creo que era de una cifra de 40.000 millones de dólares al año, anual de apoyo a Ucrania. Yo entiendo que sería, por un lado, ayuda financiera y ayuda militar. Es bastante, hay que decirlo. Es verdad que no es la cantidad de 60.000 millones de Estados Unidos en ayuda militar, pero bueno, es verdad que tenía trampas ese paquete y era un paquete, yo creo que fue excepcional, ¿no? Pero bueno, digamos que es lo que ha marcado Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, que no lo he comentado, para ayudar a Ucrania anualmente, ¿no? Que yo creo que es importante. Aunque yo creo que sería este paquete más ayudas individuales que pudiesen hacer pues Estados miembros de la Alianza Atlántica, ¿no? Por una parte, parece que, por ejemplo, Hungría se ha desmarcado de esta decisión, ha dicho que no va, digamos, a impedir que se forme esa ayuda, ¿no? Para ayudar a Ucrania, que no va, digamos, poner palos en las ruedas, pero que ellos se desmarcan y que no van a enviar, digamos, ayuda por su presupuesto, básicamente, no van a participar, digamos, en esa ayuda a los estados, no ponen palos en las ruedas, pero no participan, ¿no? No es sorprendente y yo creo que a lo mejor algunos estados más sobre todo yo estoy pensando más en Turquía, quizás tomen la misma decisión, ¿no? Aunque es verdad que Turquía, por ejemplo, sí que es verdad que ha apoyado en algunos casos a Ucrania hace años, por ejemplo, con el envío de drones Bayraktar a, a Ucrania, ¿no? Bueno, la venta de estos drones, ¿no? Pero digamos que esa es la situación en el plano internacional. También está la cuestión, así para terminar, que va a haber una reunión próxima del G7 en la que se espera que vaya a participar Zelensky. Se parece ser que se va a anunciar un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Este acuerdo bilateral pues será la misma fórmula que tienen los que han tenido antes, como por ejemplo con los franceses, con España, etcétera, ¿no? De prometer un ayudo continuado a Ucrania y de seguir, pues bueno, ayudando en el envío de más material militar, financiero quizás, entrenamiento de soldados, etcétera, etcétera. Digamos que esa es la cuestión. No implica que vaya a haber, digamos, que vaya Estados Unidos a firmar un acuerdo de si Ucrania es atacada en un futuro o ahora, que vaya a intervenir. No es ese tipo de acuerdo de seguridad, ¿no? Igual que los de Francia, etcétera, ¿no? Pero digamos que es un acuerdo de compromiso para seguir el apoyando al país, ¿no? De cara a seguir ayudándole en la guerra contra Rusia, ¿no? Y digamos que esa es, digamos, el análisis así más o menos de la guerra de Ucrania a día de hoy, tanto el frente militar como el frente diplomático. Y ahora, si queréis, pues puedo leer un par de preguntas y luego nos ponemos con Francia. Em, Georgia vuelve a retomar las relaciones con Rusia. Yo entiendo que nunca las han, vamos, nunca las han puesto en stand-by recientemente, vamos. A ver, ¿cómo Turquía le vende drones y a Ucrania, a solo Ucrania? ¿O entendí bien eso? Que yo sepa, Turquía no le vende drones a Rusia, le vende a Ucrania, eso sí. Eso sí que le vende, pero a Rusia quiero recordar que no. Lo que pasa es que sí que es verdad que mantienen vínculos los turcos con los rusos. De hecho, se cree, bueno, se sabe que Turquía ha sido uno de los principales países por donde que ha utilizado Rusia para, digamos, evitar las sanciones occidentales. ¿Cómo funcionan esos acuerdos de seguridad exactamente? ¿Son simbólicos o algo así como la garantía británica sobre Bélgica en la Primera Guerra Mundial? No, no son garantías, no les dan garantía de seguridad de básicamente de si me atacas yo te defiendo. No son garantías de seguridad en sentido. Son básicamente acuerdos de promesas de ayuda a largo plazo. Por ejemplo, normalmente lo que suelen hacer es anunciar un acuerdo de seguridad, lo que han hecho, por ejemplo, Estados europeos, y en ese, digamos, acuerdo de seguridad te anuncio que te voy a dar un paquete por X millones con X ayuda militar. Y luego, pues, me comprometo a seguir, por ejemplo, entrenando a soldados ucranianos y a seguir apoyándote, eh, pues, en cuanto sea necesario. Es más bien ese tipo de acuerdo, ¿no? No de, digamos, no de ayuda mutua
militar como en el sentido de como el artículo 5 de la OTAN, ¿no? No en ese sentido. ¿Qué pasa con Kharkov? Parecía que iban a presionar mucho en ese nuevo frente, pero se han estancado bastante, ¿no? Sí, efectivamente, como he dicho antes, el frente de Kharkov está estancado. Lo que pasó fue que al principio los rusos, perdón, tuvieron mucha facilidad para avanzar de una manera bastante rápida. Hacía mucho que no veíamos avances tan rápidos en el frente. Em, lo que pasa es que según fue pasando los días, pues los ucranianos fueron enviando más y más refuerzos de brigadas, además de brigadas con alto poder, alto potencial militar. Y bueno, lo que ha ocurrido es que los rusos al final no tienen desplegados ahí muchos, al menos la primera oleada, no tienen desplegados muchos efectivos. Fue una incursión de unos pocos miles de soldados, sin mayor apoyo, por ejemplo, en blindados. Y pues bueno, pues han estancado, por ejemplo, en varios sitios y, por ejemplo, en Vovchansk, que era una de las principales batallas y donde una localidad pues importante, ¿no? Dentro de esa ofensiva, esa incursión, pues por ejemplo los ucranianos han hecho algún contraataque y han recuperado terreno, ¿no? Se especulaba que podían los rusos volver a enviar otra oleada, ¿no? Mucho más fuerte para seguir empujando por ahí, pero de momento no parece que vaya a ser, pero sí, la cosa está estancada. ¿Podrías explicar la batalla de Rusia contra el euro y el dólar? Yo es que no sé tanto de esos temas así tan económicos y por no intentar liaros y no daros a lo mejor un análisis que no es correcto, prefiero no contarlo, sinceramente. No tengo esa información ni ese análisis, no me veo con capacidad de ofreceros un análisis que yo creo que sea bueno, ¿no? En ese sentido. A ver, igual mi compañero Ángel sí que sabe más de ese tema o Jorge también Lobo os puede contar más quizás. Yo personalmente no me atrevo. ¿Hablarás de Armenia o eso lo dejamos en otra ocasión? No pensaba, porque no, pero si quieres en otra ocasión, si no mañana, si o en otro compañero, o cuando haga falta, podemos comentar el Armenia, porque yo creo que da para un bloque entero y si no, no me va a dar tiempo a hablar de tanto de Ucrania como de Francia, ¿no? Pero si otro día podemos hablar de eso, Vilas. Em, ¿Es cierto que toda la flota de submarinos rusos se ha puesto en marcha saliendo de sus puertos? Yo creo que no, que eso es un fake news. Lo que ha habido ha sido que uno de los submarinos más avanzados rusos se ha ido al Caribe a hacer, parece, con una parada militar o algo así, algo simbólico. Pero no todos, no, evidentemente no. No sé si tenéis alguna. No hemos hablado del barco ruso en Cuba. Pero ya lo he comentado antes, de hecho, que es lo del submarino. Pero no sé nada más información de eso, la verdad. ¿Se ve desgaste en la moral rusa después de tantos meses de guerra? Bueno, evidentemente habrá soldados que estén completamente desgastados, pero lo bueno que tienen los rusos en comparación con los ucranianos es que tienen una rotación de tropas mucho mayor. Lo que, digamos, la movilización que está llevando a cabo Rusia es mucho más eficaz que la ucraniana. Por una parte, porque tiene mucho más, digamos, mucho más recursos humanos, creo que eso es evidente. Hay que pensar que la población de Rusia que es con 140 millones y la ucraniana ya estará en menos de 30 millones, por tanto eso se nota. Y digamos que al contrario de los ucranianos no tienen que estar, por ejemplo, 2 años en el frente los rusos, ¿no? Por tanto, eso es una ayuda a la moral. Un problema de la moral, por ejemplo, pues cuando tienen que hacer ataques frontales, que hay muchísimas bajas, y yo creo que ahí sí que es verdad que se resiente la moral rusa. Pero, por ejemplo, es verdad que los ucranianos también lo que han tenido problemas es en escasez de municiones, de sistemas de artillería o de otros sistemas de defensa antiaérea o otros sistemas militares de defensa y, por ejemplo, también el problema de verse, digamos, en inferioridad numérica, en inferioridad de medios y, por ejemplo, las bombas deslizantes que han tenido mucha carga explosiva, pues han sido también un arma, no un game changer, pero sí que un arma que ha sido le ha hecho bastante bien a los rusos, ¿no? Para destruir defensas ucranianas. Eso también ha sido un factor que ha ayudado por ejemplo, a hacer daño a la moral ucraniana, ¿no? Digamos que eso es la situación en los dos bandos.